Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a calcular los cuartiles y los percentiles de una variable que tenemos agrupada en intervalos. Para ello vamos a utilizar la variable peso que ya hemos trabajado en vídeos anteriores y que habíamos construido su tabla de frecuencias. Habíamos construido intervalos de tamaño 10 y calculado ya pues, las marcas de clase y todas las frecuencias. También en el vídeo anterior habíamos calculado la mediana. Mediana que en realidad es el percentil 50. La fórmula de la mediana era el inicio del intervalo, L sub i, más el 0,50 menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo, dividido entre la frecuencia relativa acumulada al finalizar el intervalo menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo. Y todo ello por la amplitud del intervalo. El final menos el inicial. Como hemos dicho, la mediana no es más que el caso particular del percentil 50. Así que en realidad la fórmula del percentil es muy sencilla. Una vez que hemos localizado en qué intervalo está el percentil buscado, pues el percentil R no es otra cosa que el inicio del intervalo, L sub i, más el valor del percentil buscado menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo dividido por la frecuencia relativa acumulada al finalizar el intervalo menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo, y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, L sub i más 1 menos L sub i, donde R, ¿vale? R tiene que ser un valor entre 0 y 1, ¿vale? Porque las frecuencias relativas acumuladas van de 0 a 1. Entonces el número que tenemos que poner aquí va de 0 a 1. Bueno, pues vamos a calcular los cuartiles, que era uno de los objetivos. El cuartil 1 no es otra cosa que el percentil 25. Lo primero es localizar en qué intervalo está. Para localizar en qué intervalo está el percentil 25, pues nos vamos a la frecuencia relativa acumulada y buscamos en qué intervalo pasamos por encima del 0,25. En el 0,10, en el primer intervalo, llegamos al 0,10, es decir, no llegamos al 0,25. En el siguiente intervalo pasamos de 0,10 a 0,35, es decir, sí que pasamos por el 0,25. Así que el primer cuartil está entre 50 y 60. Pues vamos a sustituir los datos para el primer cuartil. Estamos en el intervalo 50-60. L sub i es el comienzo del intervalo, 50 más. Estamos buscando el percentil 25, 0,25 menos la frecuencia relativa al inicio del intervalo, relativa acumulada. Al inicio del intervalo llevamos el 0,10. Dividido por la frecuencia relativa al finalizar el intervalo menos la del inicio del intervalo. Al finalizar 0,35, al inicio 0,100. 0,350 menos 0,100. 0,350 menos 0,100. Y multiplicado por la amplitud del intervalo. El final 60 menos el 50. El final menos el inicio. 60 menos 50. Y lo calculamos. Pues 50 más 0,25 menos 0,100, y esto lo dividimos por 0,35 menos 0,100 multiplicado por 60 menos 50. Y eso me da un valor de 56 kilogramos, porque la variable está medida en kilogramos. Vamos a calcular el otro cuartil, el tercer cuartil. El tercer cuartil, que es el percentil 75. Como siempre, lo primero es localizar en qué intervalo está. Vamos a la frecuencia relativa acumulada. El primer intervalo llegamos al 0,50, por debajo del 0,75. 0,35 por debajo. 0,62 con 625 por debajo. 0,700 seguimos por debajo. Y en el intervalo 80-90 pasamos de 0,700 a 0,875. Por lo tanto, el tercer cuartil
lo tenemos aquí, porque hemos pasado de 0,700 a 0,875. Pues sustituimos los valores de ese intervalo. El inicio del intervalo, el 80, más estamos buscando el percentil 75, menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo, que era 0,700, 0,700, dividido la frecuencia relativa acumulada al finalizar menos la frecuencia relativa acumulada al inicio, 0,875 menos 0,700, 0,875 menos 0,700 y multiplicado por la amplitud del intervalo. El intervalo 80-90, pues 90 menos 80. 90 menos 80. Y lo calculamos. 80 más 0,75 menos 0,700 dividido por 0,875 menos 0,700 multiplicado por 90 menos 10. Y eso da 82,86 kilogramos. ¿Vale? El tercer cuartil. Pero no nos tienen que pedir únicamente los cuartiles, nos pueden pedir cualquier percentil. Pues vamos a calcular, por ejemplo, el percentil 90. Percentil 90. ¿En qué momento llegamos al 90% de la población? Pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora buscamos en la frecuencia relativa acumulada el 0,90. ¿Vale? Vamos a dejar esto un poquito mejor escrito. El percentil 90. En el primero, 0,10, 0,35, 0,625, 0,700, 0,875 y en este llegamos al 0,95. Hemos pasado de 0,875 a 0,950. Hemos pasado por el 0,90, por el percentil 90. Por lo tanto, el percentil 90 tiene que estar aquí, en el intervalo 90-100, porque hemos pasado de 875 a 950. Así que sustituimos los valores. El inicio del intervalo es 90, más el percentil buscado R, 0,90, menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo, 875, 0,875. Dividido por la frecuencia relativa acumulada al final menos la del inicio. Al final 0,95, al inicio 875. 0,95 menos 0,875. Y multiplicado por la amplitud del intervalo. 100 menos 90. 100 menos 90. Y lo calculamos. 90 más 0,90 menos 0,875 dividido por 0,95 menos 0,875 y lo multiplicamos por 10 y eso me da 93,33 kilogramos. Es decir, el 90% de la población pesa 93,33 kilos o menos. Y hay un 10% de la población, o mejor dicho, de la muestra, el 10% de la muestra que pesa 93,33 kilos o más. En este tipo de problemas, ¿vale? También nos lo pueden preguntar a la inversa. Nos podrían preguntar lo siguiente. Nos podrían preguntar ¿qué percentil ocupa una persona que pesa 67 kilos? Hasta ahora, ¿qué nos habían pedido? Nos habían dicho, yo te doy un percentil y me dices qué peso es ese percentil. Ahora me lo piden al revés. Bueno, pues en realidad el problema es el mismo. Tengo que utilizar la misma fórmula
Antes me daban R y quería calcular P sub R, el percentil. Ahora es al contrario. Ahora me dicen el P sub R, que es el 67, y me piden calcular qué porcentaje supone. Lo primero, en este caso, de nuevo es ver en qué intervalo estoy. Esto es muy fácil porque si una persona pesa 67 kilos, una persona de 67 kilos está en el intervalo 60-70, 67 kilogramos. Está en el intervalo 60-70. Pues voy a aplicar la fórmula. P sub R, que es 67, sustituyo aquí, es igual a el inicio del intervalo. Hemos dicho que era el 60-70, 60, más la R, que es lo que estoy buscando. La R es lo que yo busco. R menos la frecuencia relativa acumulada, F y menos 1, la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo, que es el 0.35. 0,350. La frecuencia relativa acumulada al finalizar menos la frecuencia relativa acumulada al iniciar, 0,625 menos 0,350. 0,625 menos 0,350. Y lo multiplico por la amplitud del intervalo, 70 menos 60. ¿Vale? Ahora lo que yo tengo que hacer es despejar la R, ¿vale? Que a lo mejor me lleva un poquito más de tiempo. Lo que voy a hacer es, por un lado, el 60 lo voy a pasar aquí restando y luego el 70 menos el 60 lo voy a pasar al otro lado dividiendo, ¿vale? Así que me quedará 67 menos 60 me quedará 7 y lo divido por este 10. Así que tendré 0,70 es igual a R menos 0,350, esta parte la dejo igual y aquí lo que hago es restar 0,625 menos 0,350 y eso es igual a 0,275. ¿Vale? Recordemos que lo que he hecho ha sido el 67 le he restado 60, me quedará un 7 y luego lo he dividido por el 10, porque el 10 lo he pasado al otro lado dividiendo. 0,7 es igual a R menos 0,350 dividido por esta resta. Bueno, pues ahora el 0,275 pasa multiplicando y la R a continuación pasará sumando. De tal manera que R, ¿vale?, va a ser 0,70 por 0,275 y le sumo el 0,350. Es decir, 0,5425. Estamos hablando de que una persona que pesa 67 kilos ocupa el percentil 54,25%. ¿Vale? Aquí R lo tenemos en tanto por 1 o también lo podemos poner en tanto por 100. Un 54% de personas pesa 67 kilos o menos y el 46% restante pesará 67 kilos o más. Y esos son los dos tipos de problemas que nos podemos encontrar. O bien nos dan el percentil y calculamos a qué valor corresponde, o bien nos dan el valor y calculamos, ¿vale?, a qué percentil corresponde. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.